Hola chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a estudiar el tema de poblamiento americano. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer las teorías que explican el proceso de llegada del ser humano al continente americano, comprender cómo fue el proceso de adaptación del hombre al medio geográfico americano e identificar los yacimientos arqueológicos más antiguos de evidencia humana en América. Para estudiar el poblamiento americano, primero tenemos que tener presente ciertas particularidades. Por ejemplo, recordar que el ser humano surge en el África, en una zona conocida como el Valle del Rift, y que después logra migrar a otros continentes. El poblamiento americano se ha desarrollado en diferentes periodos. El periodo geológico fue el Pleistoceno, es decir, cuando el hombre llegó al continente americano, el periodo geológico era el Pleistoceno, que se caracteriza por ser la edad de hielo en la Tierra, donde el clima era muy frío, muy gélido. ¿Qué especie llega acá al continente americano? Llega ya una especie evolucionada de ser humano. Llega el Homo sapiens, que practica el arte mobilar, el arte parietal, que ya practica enterramientos humanos, ya tiene un mayor conocimiento de su naturaleza. A eso se conoce como el Paleolítico Superior. Cuando hablamos de poblamiento americano, vamos a dividir en dos tipos de teorías. Un grupo, las teorías autóctonas, y otro grupo, las teorías inmigracionistas. En cuanto a las teorías autóctonas, tenemos dos. Una llamada la teoría de Antonio León Pinelo, que era un cronista del siglo XVII, que escribió un libro llamado El paraíso en el Nuevo Mundo. En este libro, León Pinelo dice que el paraíso terrenal de la Biblia se ubica en la Amazonía peruana, se ubica en la selva amazónica. Ahí vivieron Adán y Eva, según este señor en su libro. Ahora, esta teoría quedó descartada por dos maneras. Uno, que no tiene validez científica, y otro, en ninguna parte de la Biblia dice dónde está ubicado el paraíso terrenal. Otra teoría es la teoría de el paleontólogo argentino Florentino Ameghino. Esta teoría también recibe el nombre de teoría monogenista. Según Ameghino, el hombre, la especie humana, no surge acá en el África, sino acá en América, especialmente en las pampas de Argentina. Y de ahí logra migrar a otros continentes, a otras partes del mundo a través de puentes intercontinentales. Los restos que él estudió los bautizó con el nombre de Proto-Homos pampeanos, porque es acá en la pampa de Argentina donde surge el hombre según Ameghino. Luego se descubre que los huesos que había estudiado Ameghino no eran huesos de seres humanos, no eran huesos de primates, de monos americanos antiguos mezclados con restos felinos y humanos actuales, pero no eran restos humanos de la era terciaria, como decía Florentino Ameghino. Por lo tanto, esta teoría quedó descartada. Ahora vamos a hablar de las teorías inmigracionistas. Tenemos la teoría más conocida, la más clásica, la más tradicional, llamada la teoría monorracial o de procedencia asiática,
planteada por el arqueólogo checo-norteamericano llamado Alex Harlika. Según Alex Harlika, al continente americano solamente llega un grupo de hombres. Bueno, en esos tiempos se hablaba de razas humanas. Hoy en día ya no, hoy en día se habla de etnias, de grupos étnicos. Pero estamos hablando en esos tiempos. Por lo tanto, según Alex Harlika, al continente americano solamente llega un grupo humano, una sola raza de hombres, que según Alex Harlika son conocidos como los paleomongoloides, que son grupos humanos que habitan el norte de la China. ¿Y cómo llegaron estos hombres a poblar nuestro continente? Como podemos ver, aquí está ubicado el Océano Pacífico, acá está América y acá está el Asia. Hoy en día Asia y América se encuentran separadas por el famoso estrecho de Bering. Aproximadamente son 80 a 90 kilómetros de distancia entre ambos continentes en el actual estrecho de Bering. Pero hace más de 10.000 años no existía un estrecho de Bering, sino que Asia y América estaban unidas por un puente terrestre que unía ambos continentes. ¿Cuáles son las pruebas? Primero, las pruebas geográficas, o sea, la cercanía entre el Asia y América. Otra prueba es la eustasia glacial. ¿En qué consiste la eustasia glacial? En el descenso del nivel de las aguas del mar. ¿Y por qué disminuyó el nivel de las aguas del mar? Porque todavía estamos en el Pleistoceno y estamos en una época de glaciaciones. La cuarta glaciación en América recibe el nombre de la glaciación de Wisconsin. Por ello, la eustasia glacial consiste en el descenso del nivel de las aguas del mar, debido a las glaciaciones que había en esos tiempos. El agua, al congelarse, permitió la formación de un camino por donde pudo pasar el hombre del Asia al continente americano, sin saber que estaba llegando a un nuevo continente. Recuerda que esos grupos de hombres, esas bandas de hombres, se dedicaban solo a la caza de animales y llegaron persiguiendo animalitos. Pruebas antroposomáticas o pruebas físicas del poblamiento americano. Por ejemplo, acá vemos a una fotografía de un paleomongoloide y acá una fotografía de un americano, de un nativo americano. Vamos a ver algunas pruebas físicas, por ejemplo, ojos semirrasgados, creo que sí. Los pómulos salientes, en otras palabras, los cachetes. El cabello lacio, duro y de color negro. La baja estatura. La escasa pilosidad. La mancha mongólica al nacer. Y el color de piel cobriza, color marrón rojizo. Son algunas de las pruebas físicas que plantea Alex Harlika para decir que el hombre llegó desde el Asia. Esto va a ser validado por el hallazgo de unas herramientas líticas de piedra en un yacimiento arqueológico en Estados Unidos llamado Clovis. Los científicos van a llegar a la conclusión de que es muy probable de que el hombre haya llegado por el norte de América cruzando el estrecho de Bering, debido al hallazgo de estas herramientas líticas
en Clovis y el otro lugar es Folsom, aproximadamente hace 11.000 años atrás. Tenemos la teoría transoceánica o polirracial, planteada por el etnólogo francés Paul Rivet. Según Paul Rivet, no solamente llegaron grupos paleomongoloides a América, sino también grupos procedentes de otras partes del mundo como de Oceanía. Por eso él llama a su teoría la teoría transoceánica. Según Paul Rivet, no solamente llegaron asiáticos, sino también otras bandas u otros grupos de hombres al continente americano. En cambio, según Ale Harlica, solamente llegaron un solo tipo de raza de hombres, que él llamaba paleomongoloides. ¿Qué plantea Paul Rivet? Paul Rivet plantea que el hombre llegó a América desde dos archipiélagos de Oceanía, que están en medio del océano o casi en el medio del océano Pacífico. El archipiélago de la Melanesia y de la Polinesia. Según Paul Rivet, estos hombres de la Polinesia, de la Melanesia, llegaron a América. Pero, profe, ¿cómo cruzaron el océano Pacífico? Cruzaron en unas embarcaciones simples, rudimentarias, fáciles de construir, como podemos ver acá, o parecidas a los caballitos de Totora. Estas embarcaciones eran llamadas piraguas. ¿Cuáles son las pruebas que utiliza Paul Rivet para aceptar su teoría? Por ejemplo, la semejanza ósea y sanguínea que tienen los hombres de Lagoa Santa, que es un pueblo del Brasil, con la semejanza sanguínea de los pobladores, y físicas también, de los pobladores de la Melanesia. Un arqueólogo llamado Walter Neves, en Brasil, encontró el siguiente cráneo, que luego de mucho tiempo de investigación se pudo reconstruir a nivel tecnológico, se pudo reconstruir cómo fue el cráneo de esta persona. Y finalmente lo podemos ver en esta fotografía. Si nos damos cuenta, el color de piel de esta persona era oscuro, muy parecido al color de piel de las personas de la Melanesia. Otras pruebas para sustentar su teoría de Paul Rivet son el hombre de la Melanesia y el hombre americano usan las cabezas trofeo en sus guerras, usan hamacas, usan tambores de madera, usan bebidas hechas con saliva humana, existen enfermedades tropicales, construyen casas en los árboles, cultivan frutos como por ejemplo el coco y emplean las siguientes armas como la honda y la cerbatana. Entonces son un conjunto de pruebas que Paul Rivet, para sustentar de que el hombre llegó desde la Melanesia, cruzando el Océano Pacífico en unas embarcaciones llamadas piraguas y ayudado por los vientos y las corrientes marinas. Luego también Paul Rivet nos dice que también probablemente llegó desde otro archipiélago, desde la Polinesia. ¿Cuáles son las pruebas para sustentar su teoría? Por ejemplo, la práctica de la pachamanca, el cocer los alimentos bajo tierra, cultivos comunes como el camote y la papa, y similitudes lingüísticas entre el idioma primitivo de la Polinesia y las lenguas nativas de América. Por ejemplo, allá en la Polinesia, al igual que acá, la palabra inga significa jefe. En la Polinesia, al igual que acá, la palabra pucará significa fortaleza. La palabra uno, al igual que acá en nuestros idiomas americanos, significa agua.